Hola, buen día. Mi nombre es Suyapa Berenice Molina. Estoy cursando la carrera de Psicología en la Universidad Tecnológica de Honduras. En esta clase de Biología, que la estoy cursando con la licenciada Angélica Maradiaga, les hablaré un poco sobre lo que es el ADN, sus características y sus funciones. Pues el ADN es una biomolécula que compone al genoma de todos los seres vivos y de algunos tipos de virus. Contiene la información necesaria para el origen de un organismo y para que en él mismo funcione. Cada especie tiene un genoma único que la define, el cual es transmitido fielmente de una generación a la siguiente. Y esto es cierto tanto para los organismos unicelulares como para los pluricelulares. Desde antes de su descubrimiento formal, que fue en 1869 por el suizo Friedrich, el ADN ha sido extensamente estudiado y es la base de gran parte de los investigadores de muchas de las disciplinas científicas que tienen que ver con los seres vivos. Ahora les hablaré un poco sobre lo que es las características del ADN. El ADN se encuentra en las células mayoritariamente, que es en el núcleo, lo conocemos como el ADN nuclear, y una menor cantidad en las mitocondrias, que lo conocemos como ADN mitocondrial. Es una macromolécula formada esencialmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Consiste en una cadena doble de unidades químicas llamadas bases nitrógenas que se asocian complementariamente entre sí, como ser la adenina, timina, guanina, citosina, y que estas es un andomio o esqueleto formado por azúcares y grupos fosfatos. Estas también forman el genoma de todos los seres vivos sobre la Tierra y de algunos virus. En las células eucariotas, el ADN consiste en moléculas lineales asociadas con proteínas que contribuyen en su comparación para formar la cromatina, que es la sustancia que forma las cromosomas contenidos en el núcleo. En las células procariotas, que consiste, número 1, en una molécula circular que se ubica en la región nucleoide del citosol, también en la interacción con algunas proteínas. Número 2, en algunas moléculas extracromosales conocidas como plásmidos. El orden de las bases nitrógenas que componen al ADN que forma a cada gen determina la secuencia péptida de la proteína para que la codifique, y este código es leído y descifrado durante el proceso de transcripción y traducción. La principal molécula hereditaria celular, puesto que la información que porta puede ser fielmente pasada de una generación a la siguiente. Lo que ocurre en cada especie sobre la biosfera y que es fundamentalmente para el mantenimiento de su identidad. También les hablaré lo que es las funciones del ADN. Pues el ácido desoxirribonucleico ejerce funciones cruciales para todos los organismos que conocemos, y en algunas de estas funciones fueron inferidas antes de que se comprendiera por completo su estructura y sus características físico-químicas. Dicha macromolécula funciona fundamentalmente como, número 1, material hereditario, que habla sobre lo que es todas las células del organismo. Las unicelulares y las pluricelulares tienen esencialmente el mismo conjunto de genes en el mismo genoma, lo que es posible únicamente gracias a la transmisión fiel del ADN de una generación a la siguiente a través de su replicación.
También, número 2, codifica y almacena la información, pues el ADN contiene toda la información necesaria para que las células y los organismos sean lo que son y ejerzan sus funciones particulares. Tal información contiene el código que al leerse es descifrada en las proteínas que componen a las células, sin las cuales la vida no sea posible. Y número 3, admite los cambios, aunque constantemente la información hereditaria contenida en el ADN puede cambiar en ciertas ocasiones, producto de mutaciones, lo que no solo lo aporta cierta plasticidad a los seres vivos, sino que hace posible el desarrollo de nuevas especies, que es el material sobre que actúa la selección natural. Pues esta es mi estructura. Yo creé lo que es una mini maqueta. Yo la realicé básicamente con lo más importante del ADN, y tenemos lo que es la hélice del ADN, que son estas que son como en forma de un caracol. Pues el ADN es una estructura eucariota y es una macromolécula formada por distintas unidades químicas que se repite en orden distinto, es decir, es una biopolímero y está formada por dos cadenas de monómero unidos linealmente a lo que llamamos nucleótidos. Principalmente tenemos lo que es la doble hélice del ADN, que son básicamente estas. Su estructura principal de esta hélice está formada por dos hebras complementarias de nucleótidos que están unidos entre sí, lineal y transversalmente, por diferentes tipos de enlaces químicos. Las bases nitrógenas complementarias se ordenan de tal forma que la doble hélice se asemeja a una estructura de caracol. La estructura del ADN fue dilucida en la década de 1950. El grupo fosfato también común para todos los nucleótidos y está compuesto por 4 átomos, el oxígeno unidos en un átomo de fósforo. Las bases nitrógenas son adenina, que la conocemos básicamente como la letra A, timina como la T, guanina como la G y la citosina como la C. Estas moléculas se unen al azúcar desoxirribosa fosfato para formar un nucleótido y se conoce como las bases nitrógenas porque tienen más que un átomo nitrógeno en su estructura y son moléculas relativamente complejas. Ahora, la complementariedad de esta base, como ya dijimos, el ADN tiene una estructura de doble hélice formada por dos cadenas de nucleótidos complementarias entre sí, mientras que la secuencia lineal de nucleótidos es medida por enlaces covalentes tipo enlace fosfodiéster. Las bases complementarias se unen las cadenas que se enfrentan y están sostenidas por enlaces no covalentes llamados puentes de hidrógeno. La complementariedad de bases del ADN es tal que es una adenina siempre aparea con una tiamina, que son la conocemos básicamente así, de esta manera, y una guanina siempre lo hace con una citosina. Las bases adenina y guanina pertenecen al grupo de las purinas, entrenando la tiamina y la citosina pertenecen al grupo de las piramidas. Y también tenemos básicamente lo que es el núcleo celular, que yo lo hice de esta manera, que este es el núcleo celular, que este opera como una torre de control celular, ya que su misión primordial es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, como en la división celular o en la síntesis de proteínas, ya que el ADN contiene el patrón necesario para todas las operaciones en la célula. ¿Cuál es la importancia de lo que es el ADN?
básicamente de todo lo que ya les mencioné anteriormente. Pues puesto que el ADN contiene la información necesaria para fabricar las proteínas que componen a las células. Esta macromolécula es esencial para la vida y su continuidad. El ADN depende del crecimiento, del metabolismo, la reproducción y la salud de todos los seres vivos. Esta importancia se hace aún más evidente, por ejemplo, cuando el ADN sufre daños o mutaciones, lo cual generalmente tiene serias consecuencias para nuestra salud, ¿verdad? Hablando en el contexto humano. Aunque no toda la información contenida en el ADN funciona en la reproducción de proteínas, tan importantes son las secuencias codificantes como las que no las son. Algunos autores hacen una interesante analogía con todo lo que les mencioné básicamente. Los genes que codifican las proteínas y los genes son el segmento del ADN que no lo leen. Por otra parte, el ADN es fundamental para el mantenimiento del tiempo de las especies, pues su perpetuidad depende de la información contenida en esta macromolécula, sea pasada fielmente hacia las siguientes generaciones, conteniendo la menor cantidad posible de los cambios. Pues esto ha sido todo lo que yo les hablé sobre lo que es el ADN, su estructura y sus características, y lo que es un poco de la maqueta que yo realicé, hablándole de lo que es el núcleo y de lo que es las hélices del ADN. Muchas gracias.